Tengan todos un buen día. Mi nombre es Alex Caballero, estudiante del módulo de Justicia Constitucional de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. Y en esta oportunidad contamos con la participación de los abogados Aida Urbina y Cirilo López. Aprovecharemos este espacio para hablar sobre la supralegalidad de los tratados internacionales en derechos humanos. Daremos inicio estableciendo cuál es la diferencia entre supremacía constitucional y supralegalidad de los tratados de derechos humanos. La supremacía podría ser entendida como una cualidad política de toda constitución, en cuanto que ésta es siempre un conjunto de reglas que se tienen por fundamentales, es decir, por esenciales, para la perpetuación de la forma política. La supremacía constitucional se traduce en la subordinación del orden jurídico a la Constitución, la cual tiene dos aspectos, como superioridad política o como supremacía legal o supralegalidad. La supralegalidad no es más que la garantía jurídica de la supremacía y en tal sentido, toda Constitución tiene vocación de transformar la supremacía en supralegalidad. Entendemos entonces que la diferencia radica en que la supremacía constitucional es la preeminencia que tienen las leyes constitucionales sobre las leyes secundarias, por tener carácter de supremas, tal como lo establece el artículo 376 de la Constitución de la República de Honduras, al manifestar que todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución tendrán validez y eficacia en tanto no se opongan a la norma constitucional o mientras no fueren legalmente derogados o modificados. Sin embargo, se reconoce la supralegalidad de los tratados de derechos humanos, es decir, como un derecho superior a la norma constitucional. En este sentido, los pactos y convenciones internacionales establecen preceptos que están por encima de la soberanía de los países, aun cuando estos tienen la capacidad de emitir su propio tratamiento cuando de derechos humanos se habla, con la salvedad de no poder disminuir o contrariar la supralegalidad de los tratados. Ahora bien, ¿cuándo se hace uso de los principios de jerarquía, jurisdicción y competencia? La respuesta es que se hará uso de cada principio según el conflicto que se presente. Cuando existen diferencias entre los cuerpos legales de un país, es decir, que se oponen entre sí. En primer lugar, el principio de jerarquía podemos definirlo como aquel principio que permite la ordenación de las normas jurídicas en función de su rango, de manera que otra norma que contravenga a otra de rango superior se considera nula. Luego, tenemos el principio de competencia, que es un principio de ordenación de las normas jurídicas complementario del principio de jerarquía, que da a entender qué asuntos va a conocer determinada autoridad, dependiendo de la materia de que se trate el asunto, esto a su vez en virtud del principio de jerarquía. Este principio se aplica cuando no se trata de normas de distinto nivel jerárquico, es decir, sean conflictos donde no exista la supremacía jerárquica, sino que hace referencia a dos materias diferentes o cuando haya controversias por territorio. Dichos conflictos pueden dirimirse por medio de los órganos correspondientes, o sea, por medio de las vías legislativa, administrativa y judicial. Y por último, tenemos el principio de jurisdicción, el cual nace como mecanismo que garantiza no solo la supremacía de la Constitución frente al resto del ordenamiento, en virtud de que es la potestad o poder que tienen las autoridades de impartir justicia. Hasta aquí mi participación. Damos oportunidad a la abogada Aida Urbina para que nos explique referente a la diferencia existente entre las declaraciones de derechos humanos y los derechos fundamentales. Continuando con la explicación del tema, gracias a nuestra colega, la abogada Alice Caballero, para continuar nos realizaremos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre las declaraciones de derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución? Las declaraciones y derechos fundamentales que se consagran en la Constitución Política de Honduras se encuentran en su mayoría regulados en el título tercero, los cuales podemos encontrar del capítulo número 1 al 9. La diferencia radica en las declaraciones. Se define como el reconocimiento legal por parte de los textos legales constitucionales contemporáneos de los derechos humanos como derechos fundamentales. En cuanto a concreción positivizada de aquellos y de sus correspondientes garantías,
mientras que los derechos humanos consagrados en la Constitución son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin ninguna distinción alguna. Y además están por encima de la Constitución. Por tanto, si Honduras no consagra un derecho humano, puede perfectamente exigirse a través de los medios nacionales o internacionales legales. La siguiente interrogante que nos podemos realizar es cómo se relaciona la Constitución con la universalización de los derechos humanos. Pues realizada esta interrogante, podemos responder, pues diré que las constituciones como acuerdos nacionales y pactos que nacen del soberano deben tener como objeto principal, aparte de lo orgánico, satisfacer y velar por el bienestar de todos los seres humanos, siendo este el fin supremo. Por lo tanto, estas deben atenderse a los preceptos universales de derechos humanos, debiendo adherirse a los tratados y convenios en materia de derechos humanos. También acatar las sentencias de las cuales puede ser objeto y refrescar la Carta Magna y leyes secundarias a las nuevas doctrinas y mecanismos de protección de los derechos humanos. Hasta aquí mi participación. Dejamos a nuestro colega Cirilo López para que les amplíe un poco más sobre el tema. Continuando con la exposición, vamos a hacer una interrogante. ¿Qué sucede cuando la Declaración de los Derechos Humanos hace mención a los derechos que la Constitución de la República no consagra? Honduras es un Estado de derecho, es un país miembro y signatario de la Carta de las Naciones Unidas desde 1945, el año de su fundación, y se fundamenta en 3 pilares. Primero, contribuir a la paz y seguridad. 2, reducir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. 3, promover y fomentar los derechos humanos. Honduras, siendo parte de estas convenciones, tiene la obligación de cumplir con los pactos y convenios establecidos sobre derechos humanos, puesto que si la incumple alguna norma establecida, será objeto de sanción. Además, está obligado a cooperar en el fortalecimiento de todos los principios que se han adoptado en beneficio de una mayoría identificación de los pueblos americanos, como medio de crear una solidaridad proyectada hacia el logro de propósitos que les otorguen un régimen de justicia, de libertad y pacífica convivencia. La realidad de los derechos humanos en Honduras se mencionan como problemas graves la violencia, la inseguridad y otros, a los que cada día se enfrenta la sociedad, y eso, según algunos entendidos en la materia, repercute en grandes proporciones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos. Es de suma preocupación que el índice de la tasa de homicidios contraste, difiera y que no exista concordancia entre los datos proporcionados por entes gubernamentales y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constantemente observa los niveles de violencia y el impacto de estos en defensores y defensoras, pueblos indígenas y garífunas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGTB, migrantes, campesinos, periodistas, incluso operadores de justicia. Realmente se necesitan decisiones políticas y cambios estructurales para que se establezca esa protección verdadera de los derechos humanos de parte del Estado hondureño. Esa observación permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se viene dando a través de varios años, manifestándose los altos índices de inseguridad ciudadana constantemente. En clara evidencia, los niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La violencia y la agresión contra personas defensoras de derechos humanos y otros gremios es muy constante por parte de órganos represivos del Estado
Y en los últimos años hemos visto el irrespeto hacia los derechos humanos en casos emblemáticos tales como el asesinato de Berta Cáceres, que aún se mantiene impune, el encarcelamiento de defensores y defensoras de la vida, Guapinol, el asesinato del líder de la comunidad Pech, Santos Felipe Escobar, asesinatos de líderes de comunidades garífunas por la defensa de sus tierras, secuestro y desaparición de jóvenes en la aldea del Triunfo de la Cruz en Tela Atlántida, el asesinato de dirigentes comunales en la aldea de Masca de Cortés, y así otros muchos casos más, en los cuales las familias se han visto obligados a presentar sus quejas a nivel internacional, porque las autoridades internas incumplen con el deber de investigar y castigar a los culpables de estos delitos. En las entidades que representan los derechos humanos en Honduras, sus funciones se vuelven limitadas porque solo pueden proporcionar sugerencias para los órganos encargados para ver si logran un cambio de conducta en las autoridades. Muchas gracias.